Dice así la palabra: porque si la sangre de los toros, repita conmigo, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, diga, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios. Entonces, ¿a quién servimos nosotros? A un Dios vivo, no un Dios muerto ni crucificado. Nuestro Señor no está más crucificado. Nuestro Dios es un Dios vivo. Amén. Entonces el tema de hoy día es, como siempre hemos escuchado esta frase preciosa y poderosa que dice: la sangre de Cristo tiene poder. Le voy a contar un testimonio pequeñito antes de y llevar adelante el mensaje. Cuando yo asistí a una iglesia de Guayaquil, el Centro Cristiano, hace algunos años atrás, una hermanita recién convertida, de unos 50 años, tal vez un poco más, solterona, por cierto, trabajaba por el sur de la ciudad, y dice que un día se baja de su carro, iba con una niñita, una amiga, y se baja a comprar una sandía, un pedazo de sandía, por la calle Cacique Álvarez y Cuenca, una zona bastante peligrosa. Y dice que el que vendía sandía le hacía así, y ella no entendía, y era que venían unos delincuentes con pistola en mano a robarle el carro. Y dice que ella no entendía, que era que le decía el vendedor de sandía, más bien estaba molesta, pensaba que la estaba a ella coqueteando, molestándola. Y cuando ve que cruzan la calle dos hombres con pistola en mano, lo único que dijo fue: la sangre de Cristo tiene poder y me cubre. Y cerró los ojos, esperando el tiro, me imagino. Cuando ella abre los ojos, los dos hombres habían desaparecido. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Para qué? Para libertar, para limpiar, para redarguir. Y de eso les vengo a hablar hoy día. Porque muchos invocamos la sangre de Cristo, pero no sabemos cuál es el propósito y cuáles son los beneficios de la sangre de Cristo. También los satánicos usan la sangre. Una chica nos contaba una vez que había sido llevada a un culto satánico y el brujo, el hechicero, la había rociado con sangre de gallina negra. ¿Se acuerda, hermana? Y esa muchacha estaba endemoniada hasta que Dios la liberó. Aún los satánicos. Pero la sangre de Cristo liberta, purifica, lo hace acepto ante los ojos de nuestro Dios y lo libera de todo pecado. Y como dice el último versículo, en su última parte, dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. En el antiguo pacto se establecían diversos tipos de sacrificios para liberación del pueblo, ¿no es cierto? Y era el sacerdote, el ofrendante, quien cargaba con la culpa del pueblo, la culpa de los pecados del pueblo. El sacerdote cargaba un becerro, cargaba un macho cabrío, lo ponía en el altar y él lo degollaba, y la sangre de ese becerro limpiaba de pecado al presidente, al rey, al sacerdote y al pueblo. Entonces tenía un compromiso delante de Dios, y era con la sangre de estos machos cabríos, de los becerros, que se hacía la limpieza y purificación de pecado. Dice Levítico capítulo 17 verso 11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar
por vuestras almas. Esto era en la ley. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces el sacerdote era quien intercedía por los pecados del pueblo, del presidente y del mismo, del rey, ante nuestro Dios, a través de la sangre de un macho cabrío, de un macho sin mancha, un macho que no tuviera defecto, un macho que no tuviese defecto. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo toma el lugar de cada uno de nosotros los pecadores, cuando Juan le dice, cuando lo ve, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo, no tuvo otra expresión más preciosa que decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Juan el Bautista le dice a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es presentado como el sacrificio perfecto, el Cordero Santo, reemplazando a todo sacrificio que en la ley se había dictado que así debía de ser la remisión de los pecados. A diferencia del antiguo pacto, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no cubre solamente de pecado, sino que limpia completamente todo pecado. La sangre de Cristo, una vez que usted viene al Señor, ¿qué hace? Lo limpia de todo pecado. Y ya no tiene usted que estar cada vez y cuando entrando, como el sacerdote lo hacía, cada año al lugar santísimo, para que sean sus pecados redimidos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en el Calvario, allí en la cruz, la sangre de nuestro Señor Jesús declara que el cristiano es elegido por Dios Padre por toda obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¿Cómo es esto? Una gota de sangre lo limpia a usted de pecado. En el tiempo antiguo, la sangre de los machos cabríos tenía que ser rociada, pero ahora la sangre de Cristo no tiene que ser rociada en usted, sino que solamente cuando usted le invoca, y si fuese físicamente una gotita de sangre, a usted lo limpia de todo pecado. Vamos a hacer un detalle de los beneficios de la sangre de Cristo y cómo opera la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el pecador. Si gusta, anótelo. 1. ¿Cómo opera la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el pecador? Primero, purifica. El cristiano debe conocer y experimentar los beneficios de esta sangre bendita, puesto que desde que recibió a Jesucristo en su corazón, empezó a actuar en la nueva vida hasta ser presentada puro delante del Señor y vivir para siempre con Dios. La ley dada por medio de Moisés establecía que todo pecado debía ser purificado con sangre a través de un sacrificio, de un animalito, de un cordero o de un macho cabrío. En el libro de Hebreos dice que casi todo es purificado con sangre conforme a la ley de Moisés, Hebreos 9:22. La palabra purificado viene del griego catarizo, que significa limpiar, liberar de toda mezcla, lo que indica que la sangre de Cristo limpia cualquier tipo de pecado. Entonces, mi querido hermano, la sangre de Cristo lo purifica a usted de esa vida vieja, de esa vida pasada, de ese pasado que usted tenía en su vida, de esa vida vieja pasada que usted vivió. Lo purifica, lo limpia, como dice la palabra purificar del griego, catarizo, que significa liberar de toda mezcla. Una vez que usted acepta a Jesucristo en su corazón, la sangre de Cristo lo libera de esa mezcla del mundo
y usted viene a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La sangre de Cristo lo purifica. Usted esté seguro, usted esté segura de que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, porque usted está purificado en la sangre de nuestro Señor. Ya no como en el tiempo antiguo, en el pacto antiguo, que tenía que ser a través de la sangre de un cordero o de un macho cabrío. Ahora es la sangre del Cordero Santo quien lo ha purificado, quien lo ha limpiado, quien lo ha sacado de esa mezcla del pecado, del mundo. Así que usted siéntase seguro de que en la sangre de Cristo usted es una nueva criatura porque ha sido purificado. Su familia, sus generaciones futuras son purificadas, son limpias en la sangre de Cristo. 2. En ella ¿qué hay? Hay redención. Usted es redimido. Dice el versos 18 y 20 del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea que cuando estábamos en el mundo, vivíamos una vana manera de vivir. Vivíamos posicionándonos cada día en vanidades, en vanagloria. Pero cuando usted viene a Cristo, usted es rescatado de esa vana vieja manera de vivir. Usted ya, como yo decía hace unos días, el que compra como que no compra, dice la Biblia. El que vende como que no vende. El que tiene como que no tiene. Esos principios a usted lo empiezan a cambiar de su estilo de ser, su forma de ser, su vida pasada. Antes teníamos nuestra seguridad en las cosas que poseíamos, ¿no es cierto? En las propiedades, en los bienes, que no es malo tener, es bueno tener. Pero la Biblia es muy clara: el que tiene como que no tiene, el que vende como que no vende, el que compra como que no compra. Esa vieja vana manera de vivir con Cristo, cuando hemos sido redimidos en su sangre, usted empieza a vivir una vida diferente. Y no es que le digo que es malo tener, no. Dios no quiere que usted viva un tiempo o que viva el tiempo en la tierra bajo necesidad, bajo miseria. Somos nosotros los que nos paralizamos. Es la persona la que empieza a creer que no puede salir de ese estado de postración, de ese estado de pecado. Pero cuando usted viene al Señor, usted empieza a vivir una vida diferente. Y cuando usted empieza a conocer la palabra, cuando usted empieza a saber que su vida ha sido comprada a precio de sangre y que usted tiene una vida eterna, usted empieza a vivir una vida diferente. Las cosas de la tierra es bueno tenerlas, es necesario tenerlas, pero ya no vive una vida de vanidad, arraigado a las posesiones o a los títulos o a la característica que usted tiene por ser una persona influyente dentro de una sociedad o dentro de un medio en el que vive. Amén. Nuestro Padre Dios, por amor a nosotros, hace un pacto celestial. Este es el pacto perfecto. Todos los otros pactos quedaron anulados. El pacto davídico, el pacto abrámico, con el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Este pacto es perfecto. ¿Por qué? Porque no fue entre Dios y el hombre, fue celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo, como dice la palabra al final. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Aquí dice a vosotros, pero es por amor a nosotros. Por lo tanto, por ese amor, por ese pacto celestial realizado en el cielo, este pacto no se invalida nunca. Este es el pacto eterno. ¿Por qué es eterno? Porque no va a terminar. Porque no tiene cada año que hacerse un sacrificio. Porque es un pacto celestial. Por eso es un pacto perfecto.
Todos los otros pactos fueron imperfectos, no porque Dios es imperfecto, sino porque el hombre lo quebranta. El pacto mosaico fue un pacto divino entre Dios y el hombre. Pero ¿quién lo quebrantó? El hombre, no fue Dios. Y Dios en su eterna misericordia nos envía a su propio Hijo. Solamente Abraham con Isaac es lo más similar a este pacto. Cuando Dios le pide a Abraham que le presente a su hijo en sacrificio. Pero nuestro Dios lo dio completo. Dice que cuando nuestro Señor Jesucristo está en Getsemaní, y todos sabemos que Él le decía: Padre, haz que pase de mí esta copa, porque es muy dura, es muy fuerte esta copa de pecado. Dice que Él sudó gotas de sangre. Científicamente puede ocurrir. Lo habíamos discutido alguna vez con un hermano especializado en este tipo de temor o de circunstancias que pasa el hombre. El Señor sudó gotas de sangre. Y dice que el Señor Jesucristo: haz que pase de mí esta copa. Pero dice que en el cielo había un silencio total. Los ejércitos del cielo estaban listos para rescatar al Hijo del Dios eterno. Todos los ejércitos del cielo estaban listos para el rescate. Y dice que era un silencio total en el reino de los cielos. Y que solo se escuchó esta frase por parte de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno: si no, no fuese amor. ¿Me escucharon? Si no, no fuese amor. ¿Me escucharon? Si no, no fuese amor. Los ejércitos del cielo estaban listos para el rescate. Pero solamente se escuchó decir: si no, no fuese amor. En la cruz del Calvario nuestro Señor dice: ¿por qué me has abandonado? Consumado es. Se había vencido a la muerte, se había vencido al pecado, habían sido exhibidos públicamente en la cruz del Calvario todos los pecados de nosotros. Y allí quedó clavada el acta de los decretos que pesaba en contra de toda la humanidad. Y fuimos rescatados de la condenación y la muerte eterna. Recuerde usted que nuestro Padre dijo: si no, no fuese amor. Su Hijo clamó, nuestro Señor, nuestro Salvador clamó. No podía. Él también era tan humano como usted y como yo. Era ser humano. Tuvo temor, tuvo miedo. Ese temor que rebasó el límite de su seguridad. Él pudo haber en ese momento haberse levantado, haber desbaratado todos los ejércitos, pero el Padre y el Hijo, conectados espiritualmente desde el cielo a la tierra, la frase que se escuchó en el reino de los cielos es: si no, no fuese amor. Y es por ese amor que nosotros no podemos pisotear la sangre de Cristo. Amén. La palabra redención viene de la raíz griega lutro, que significa liberar mediante el pago de un precio de rescate. Literalmente la palabra redención en el griego es lutro y significa liberar mediante el pago de un precio de rescate. Entonces, el precio del rescate de su vida eterna, ¿cuál fue? La sangre de Cristo. El rescate del precio de nuestra condenación eterna, porque todos estábamos destituidos de la gracia de Dios. Todos íbamos para el túnel del infierno, pero es la sangre de Cristo, es nuestro Cordero Santo, el Hijo del Dios Altísimo, quien paga el precio del pecado con su propia sangre. Por eso la obra de Jesucristo redimió a los hombres de toda iniquidad. Toda iniquidad quedó pagada en la cruz del Calvario con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder porque pagó el precio de su pecado.
Usted no le crea más al enemigo, al chamuco. Chamuco porque está chamucado en el infierno. No le crea más. Usted es libre. Usted ha sido liberado de esa deuda eterna con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Punto 3. La sangre de Cristo quita el pecado. La sangre de los machos cabríos quitaba el pecado o redimía del pecado al que ofrecía el sacrificio o por quien se ofrecía el sacrificio. La sangre de Cristo no quita el pecado de toda la humanidad. Amén. No solamente del que ofrece el sacrificio. La sangre de Cristo es universal. Por eso cuando un pecador que se arrepiente y viene a los pies de Cristo y acepta que Jesucristo es su Señor, este hombre queda libre de su pecado. Cuando el enemigo le quiere recordar su vida vieja pasada, ¿usted qué tiene que decirle? A mí no me vas a recordar mi vida vieja pasada, porque yo sé cuál es mi destino, es vida eterna con Cristo en el reino de los cielos. Pero yo sé cuál es el destino del chamuco. El destino de él es vida eterna en el infierno quemándose. Amén. A él no lo libera la sangre de Cristo. Eso es mentira del diablo, que quiere hacerlo creer a usted. El otro día encontramos a un señor que vino a la iglesia unas 2 o 3 veces, que lo encontramos tendido en la calle ebrio, y hace unos días atrás lo encontramos otra vez borrachito, y justamente me llaman para que lo vea, y él lloraba y me decía: pastor, yo he pecado. Yo le decía: pero no te preocupes, vuelve a la iglesia. Yo pensé que ya no podía regresar a la iglesia. No, eso es mentira del diablo. Yo pensé que ya estaba fuera. El diablo te hace creer eso. El hijo pródigo dice que se gastó todo el dinero de su padre, que su padre le había dado. Pero su padre lo esperaba todos los días. ¿No es cierto? Y dice que cuando lo alcanzó a ver andrajoso, mugroso, sucio, lleno de pecado, dice que él dijo: ese es mi hijo. Aún los sirvientes decían: no, ese no es, porque así no se había ido. Se había ido bien bonito así, internadito. Se había ido bien chévere, en un Ferrari, pero regresó a pies. El Señor reconoce a sus hijos. ¿Qué más hace la sangre de Cristo? Limpia de todo pecado. Primera de Juan, el de acá es: quita el pecado, ¿no es cierto? Cuando usted viene a Cristo, la sangre de Cristo, usted acepta al Señor, le quita el pecado. Pero el punto 4 es: lo limpia de todo pecado. Porque hay un plan del enemigo. Hay mucha gente que dice: no, es que todavía no voy a Cristo. O viene a la iglesia una vez y como tiene cierto pecado ahí oculto. Pecado oculto son esos que están debajo de la pata de la mesa, que usted no lo quiere entregar. Pero como nadie le explica que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, no solamente es de un pecado. Mire, el criminal más grande, el violador más grande, el terrorista más grande que se arrepiente, que viene a Cristo, Dios lo libra. Dios lo libra de todo pecado. Amén. Busca una iglesia que sea discipulado, ¿ya? Empieza a ser luz para otros, como dice la Escritura. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando se habla de limpiar, se refiere a la palabra griega katarizo, que significa hacer limpio, limpiar de la contaminación del pecado y declarar limpio y puro. ¿Por qué hago esta sección de ir al griego? Porque cuando viene la traducción puede hacer que se confunda después del latín, luego al español o al inglés. Pero la raíz griega del hebreo, la traducción del hebreo al griego, dice que es limpiar, dejar puro, declarar limpio, puro, lo que indica que la sangre de Cristo limpia al creyente de todo pecado. E incluso, ¿de qué? De enfermedades. Hay gente que por primera vez
aquí hay una señora preciosa. ¿Cómo es que se llama usted? Sí. La primera vez que vino, el Señor la sanó. La primera vez que yo la vi aquí. Un culto de milagros. Esta mujer se iba a morir. Estaba propensa ya a un infarto, ella lo sabía. Yo no lo sabía. Y dice que cuando yo estaba orando por ella, era una mano grandota, blanca. Y que el hombre que estaba al frente de ella era un hombre blanco. Cuando ella abrió los ojos, era un chiquito y feo, y chino. Y la mano chiquita. Ella cuenta ese testimonio. Dice que también no solamente te limpia de pecado, sino de tu enfermedad. Cuando tú aceptas a Cristo. Hay gente que llega a un culto de milagros, lo vemos a través de la televisión, que nunca ha sido cristiano. Y el predicador suelta una palabra en nombre del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo actúa, lo sana. ¿Cómo no va a creer esa gente? ¿Qué más hace la sangre de Cristo? Limpia la conciencia. Mire, nada le limpia la conciencia de su pasado, sino la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo le limpia su conciencia. Por eso es que yo he pensado, lo dije el primer culto de Nuevo Año, que todos los mensajes van a ser evangelísticos, para que usted esté firme y seguro, ¿ok? De quién es usted en Cristo Jesús. ¿Cuál es su nueva vida? ¿Y cuáles son las bendiciones que Dios tiene en la eternidad para usted? Que solamente tiene que bajarlas del diseño del cielo. Todo lo que usted quiera, su casa nueva, su carro, esposo nuevo no, quédese con el mismo. Mujer nueva tampoco. No, todas las cosas que usted ha pensado, su novio, su esposo, sí, todo, su profesión, pero sobre todo seguir a Cristo. ¿Ya? Todo está en la eternidad. No es coincidencia de que usted esté aquí. Es un propósito del Señor. El Señor sabía. Él es el que nos ha buscado a nosotros. Si usted no tiene su conciencia limpia de esas obras muertas del pecado, del pasado, de la vida vieja pasada, entonces usted no puede servir a Cristo, porque va a estar atado al pasado. La sangre lo limpia de esas obras muertas del pasado. Lo libera, le limpia la conciencia. Amén. La conciencia es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo. Ojo, la conciencia es lo que distingue moralmente lo que es bueno o malo, ¿no es cierto? A veces nosotros decimos en el mundo, me está hablando la voz de la conciencia, y es el Espíritu del Señor que te está redarguyendo, ¿no es cierto? Yo le he enseñado a algunos amigos y hermanos que dicen que yo tengo buena espalda, cuando voy a un restaurante se llena, dice, donde yo voy las cosas van bien. No, Señor, se llama unción. Usted tiene unción, porque la unción va con usted. La unción no se queda allá, porque cuando usted sale del restaurante, el restaurante se vacía. ¿Ah? ¿No es cierto? Es la unción. Abraham tenía unción, Isaac tenía unción, Jacob tenía unción, José era lleno de unción. La unción va con usted. Empieza a distinguir lo que moralmente es bueno o malo, porque la voz de la conciencia le está hablando. Entonces, la sangre de Cristo lo limpia de esa vieja manera o vieja pasada forma de vivir. Lo libera, lo limpia la conciencia. Y así, la conciencia es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno y condenando lo malo. Eso hace la conciencia. Y así impulsando a hacer lo primero, que es lo bueno, y a evitar lo último, que es lo malo. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar el pensamiento del creyente, fortaleciéndole la conciencia para que distinga claramente entre lo que proviene de Dios y no dejarse influenciar por lo que proviene del enemigo. A veces también tenemos que tener cuidado, que creemos que viene de parte de Dios y el enemigo puede estar ahí tarareando, ¿no es cierto? Pensando usted que es de Dios y es del chamuco. Pero cuando usted pide que la sangre de Cristo
lo limpie, lo revista, lo sacuda. Entonces la sangre de Cristo le limpia la conciencia. Es la sangre de Cristo la que le va a hacer que usted tome una buena decisión. El enemigo lo puede llevar por un camino equivocado y pintarle las cosas bonitas. De hecho, por eso caen los predicadores en tentaciones. Caemos a veces. Digo caemos porque soy un predicador ahora. Pero ustedes tienen que orar también por mí para que yo no caiga en tentación ni en pecado. Amén. Punto 6. Tenemos permanencia en el Hijo. Con la sangre de Cristo tenemos permanencia en el Hijo. Entonces, tenemos permanencia en el Hijo. El acto de la cena del Señor proporciona permanencia en el Hijo, puesto que Cristo afirmó que quien comiere su carne y bebiere en su sangre, permanecerá en Él y Él en el creyente. Punto 7. ¿Qué más hace la sangre de Cristo? Tenemos comunión. Y dice, los creyentes tenemos compañerismo con Cristo por medio de la participación de la cena del Señor. Pues simbólicamente se participa de su muerte y resurrección y se anuncia su venida. Cuando nosotros cenamos, cuando nosotros comemos simbólicamente el pan y tomamos el vino, que es la sangre de Cristo, representa la sangre de Cristo, entonces tenemos nosotros simbólicamente una participación en su muerte, en la resurrección, y anunciamos su venida. Porque ¿qué dice la Escritura? El Señor Jesús dijo, yo no volveré a beber esta copa. ¿Hasta qué? Hasta que la beba en el reino de mi Padre con ustedes. Entonces anunciamos su venida. El Señor dice, yo no la volveré a tomar hasta que la vuelva a beber con ustedes en el reino de mi Padre, donde quiere que estemos con Él. Dice el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo me fuere, volveré, porque voy a ser morada para ustedes. Y yo le creo al Señor. ¿Cuántos le creen al Señor? Yo sí le creo al Señor. ¿Qué más hace? Punto 8. Nos acerca a Dios. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. No hay otra manera de acercarse al Señor. De ninguna otra forma usted se puede acercar a Dios. Usted puede haber andado engañado igual que yo. Era otra forma de acercarse a Dios, haciendo obra social. Un amigo me dijo un día que él había regalado 500 fundas de comida en el Guasmo. Le digo, ¿qué hiciste anoche? Estuve en la discoteca. Pero no debe ser con tu esposa, porque tu esposa está aquí ahorita despidiendo que se vaya de viaje tu hija. Ay, me dice, hermano, pero cuando llegue al cielo, ahí usted dice, me hace pasar, porque usted es abogado. Estás equivocado. Se llama hasta Rubén, tocayo mío. Estás equivocado, le digo. La salvación es personal. Si tú no cambias tu vida vieja pasada, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Y la gente cree que es broma, porque como les han enseñado que después de que se mueren le hacen 50 misas, entonces con las misas van a ir al cielo. Así nos enseñaron en ciertas doctrinas, y no es así. La sangre de Cristo es la que te da comunión con Él y nos acerca a Dios. Es la sangre. Amén. O sea, el Señor viene a su pueblo y nosotros los gentiles estábamos lejos. Pero en la sangre de Cristo somos un solo pueblo. Por la misericordia a nosotros, el Señor, nuestro Padre, permite que el resto de la humanidad tenga entrada al reino de los cielos a través de la sangre de Cristo, por su eterna misericordia. Pero en esa misericordia que tuvo con nosotros, también la tiene con el pueblo de Israel. Amén. O sea, que no se crea que nosotros somos ahora los predilectos. No, el pueblo predilecto y elegido de Dios sigue siendo Israel. Pero en su eterna misericordia, por la rebelión de ellos, el Señor nos acerca. La sangre de Cristo nos acerca. Entonces, la sangre de Cristo nos acerca a Dios. La Biblia dice que en otro tiempo el hombre anduvo lejos de Dios, desobediente. Sin embargo, a través de la sangre de Cristo fue hecho cercano a Dios. La sangre de Cristo cambia el corazón para acercarnos a Dios. Personas que no han nacido o que no hemos nacido
en un hogar cristiano, ¿qué andábamos? ¿Cerca o lejos de Dios? Estábamos lejos de Dios. Cuando uno viene a Cristo y lo acepta en su corazón, la sangre de Él, que nos limpia de todo pecado, no sé si me estoy explicando, amén, la sangre de Cristo que nos acerca a Él y que nos ha limpiado de pecado, nos permite tener una vida eterna con nuestro Padre Celestial. Solo la sangre de Cristo nos acerca, no hay otra forma, amén. El 9, si lo quiere anotar, hay entrada al lugar santísimo. Si imagínese usted que antes, en el antiguo pacto, el sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer un sacrificio. Ahora usted ya no tiene que hacer ese trabajo, ni tener que gastar billete engordando un corderito o comprándolo. Lo ideal era que usted lo engorde, que sea sano, sin defecto, amén, para poderlo ofrecer. Ahora usted no tiene que estar haciendo eso, sino que solamente al aceptar que Jesucristo es su Señor y que Él murió por su pecado y los míos, usted tiene entrada al lugar santísimo. Solamente a través de la sangre de Cristo tiene entrada al lugar santísimo. Porque en el antiguo pacto, los que tenían entrada al lugar santísimo eran los sacerdotes, ¿no es cierto?, que ofrecían el sacrificio y quedaban redimidos del pecado los que habían ofrecido el sacrificio. Hay una forma de redimir el pecado. Dice que se ponía la mano del pecador encima del corderito y este huía al desierto y supuestamente se llevaba allí, no que supuestamente, se llevaba el pecado. Pero ya en la venida de nuestro Señor Jesucristo ya no es así. El lugar santísimo era el lugar del tabernáculo construido por Moisés, en donde estaba el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Pero ahora por la sangre de Cristo tenemos entrada al verdadero lugar santísimo, que es la presencia de Dios, para conocer al Señor más de cerca y gozarnos en Él. Cuando adoramos al Señor, la presencia del Señor desciende. ¿Cuántos lo creen? Es en la adoración, en la alabanza, donde la presencia del Señor está. Pero es la sangre de Cristo la que lo acerca a Él, y usted tiene entrada al lugar santísimo solamente a través de la sangre de Cristo. De ahí por ningún otro sacrificio. 11. La sangre de Cristo, ¿qué? Nos trae paz. La sangre de Cristo trae paz a su vida. Mire, todo está distorsionado en un hogar. No hay armonía. Donde no hay armonía, ¿qué pasa? Los músicos, no hay bendición, todo va a estar mal. Donde no hay armonía, no hay bendición. Donde hay armonía, fluye, hay bendición. Todas las cosas empiezan a salir. Los hijos se empiezan a reordenar, las finanzas empiezan a mejorar. No ande molesto con su esposa, ni con sus hijos. Deje que su mujer lo rete de vez en cuando y baje la guardia. Si usted no lo hace, va a tener problemas en la noche que se va a dormir. Dice la Biblia, ¿qué dice la palabra? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si usted se acuesta enojado, usted no va a poder tocar a su esposa en la noche, ni menos le va a hacer desayuno. Es duro esto, a mí me tocó bajar la guardia. Por eso que yo se lo predico a usted. Gloria al Señor. Entonces, la sangre de Cristo nos trae paz. Y donde hay armonía y bendición. Amén. Paz se deriva del griego airenopoieo, que quiere decir hacer paz. Esta palabra griega solo se menciona una vez aquí en la Biblia. El Señor trae la paz a la vida del creyente por medio de su sangre, con el propósito de reconciliarlo con su Padre Dios y presentarlo ante Él santo, sin mancha e irreprensible. Amén. 12. ¿Qué cosa más nos hace la sangre de Cristo? Nos hace actos este ministerio. Crecer y ser actos para toda buena obra. Porque es nuestro Señor, a través de su sangre,
la sangre de su Hijo, que nos da paz y nos hace actos. Vamos por el 13. Dice, es señal de un nuevo pacto. ¿Cuántos creen que la sangre es señal de un nuevo pacto? Dios establece un nuevo pacto con mejores promesas que el anterior. Jesús es el mediador del nuevo pacto, que se selló con la sangre, con su sangre, e hizo suficiente este sacrificio de una vez y para siempre, por lo cual somos partícipes, ¿y qué más? Y coherederos de todas las bendiciones que vienen tras de Él. Es a través de su sangre preciosa que somos como coherederos de la gracia, de todo lo que viene atrás de Él. O sea, ¿qué es esto? Vida eterna, no sufrimiento. Aquí vamos a estar un tiempo de peregrinos. Este cuerpo que no es nuestro, que es templo del Espíritu Santo, no lo profane. No coma grosuras, no coma de más, no coma de gula, coma suave, deje la Coca-Cola. Amén. 14. ¿Qué más hace la sangre de Cristo? Nos da vida. Entonces, la sangre de Cristo nos da vida. Cuando participamos de su carne y de su sangre, tenemos vida. La palabra vida se deriva del griego zoe, que significa vida como la tiene Dios, aquello que el Padre tiene en sí mismo y que Él dio al Hijo encarnado que tuviera. Vida en sí mismo y que el Hijo manifestó en el mundo. Esta vida eterna es la posesión presente y real del creyente debido a su relación con Cristo. No sé si me expliqué. Dice que Dios mismo nos dio vida en su Hijo encarnado, vida en sí mismo y que el Hijo manifestó en el mundo. Esta vida eterna es la posesión presente. O sea que si yo he aceptado que Jesucristo es mi Señor y que su sangre preciosa me ha lavado de todo pecado, yo desde ahora estoy viviendo la vida eterna. Yo la semana anterior les dije que predicamos sobre la resurrección. ¿Dónde empieza la resurrección? ¿Después que se muere? No, aquí. O sea, que si yo no acepto que Jesucristo es mi Señor ahora, cuando yo me levante de entre los muertos, no yo, cuando la persona se levante de entre los muertos, no tiene participación en la vida eterna con Cristo. Por consiguiente, la resurrección de la carne empieza aquí. Por eso es que nuestra obligación predicar de la salvación en la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque si la persona muere, si le haga 50 misas, ya no tiene vida eterna con Cristo. Y no lo va a hacer bueno. Las obras son necesarias, pero es a través de la sangre de Cristo que usted tiene vida eterna. ¿Y dónde empieza la resurrección? Aquí. Yo he aceptado, usted ha aceptado que Jesucristo es nuestro Señor y que en Él hay vida eterna. Entonces, si yo no hubiese aceptado, si la persona no acepta que Jesucristo es el Señor y que su sangre preciosa le da vida eterna, aquí, entonces no tiene vida eterna. Por tanto, la resurrección empieza aquí ahora. Porque si usted, resurrección para vida eterna con Cristo, pues estoy hablando, ¿no? Porque usted va a resucitar y va a ir a una condenación el hombre que no, o la mujer que no ha aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador. Por eso es que es importante que nosotros empecemos a predicar a diestra y a siniestra, a tiempo y a destiempo, con valor renovado y con denuedo. Un valor renovado en su vida solamente se lo da la sangre de Cristo. Porque antes usted tenía temor y yo también. Como dijo un predicador, cargar esta Biblia como desodorante aquí. Yo no la cargo como desodorante. Yo tengo una Biblia en cada lugar, en cada carro, en cada oficina, en cada lugar de mi casa. Y ahora la cargo también en el celular, que no se ve muy bien, porque la gente a veces cuando están en alguna administración y usted empieza a montar el celular, piensa que está chateando, y a mí me ha pasado. Que le digo, ya, pues, deja el celular. No, es que estoy buscando el capítulo. Entonces, la resurrección de la carne para vida eterna, ¿dónde empieza? Aquí. Usted va a decir, el pastor está chiflado. No. Si la persona muere sin conocer de Cristo aquí, entonces no tiene resurrección para vida eterna. Tendrá resurrección para vida eterna con Satán y sus demonios. Por eso es que es obligación suya y mía predicar en todo tiempo. Amén. Entonces nos da vida eterna la sangre de Cristo.
Y yo decía que esta vida eterna es la posesión presente y real del creyente debido a su relación con Cristo. Si usted no tiene relación con Cristo aquí, en la tierra, no la va a tener en la vida eterna. No sé si me explico. Así que, hermano, es aquí que usted tiene que traer a otros a la vida eterna con Cristo. Amén. El 15. Esto es muy importante, que yo quiero que usted preste atención, porque usted no sabe por qué tiene problema con su hija o con su hijo o con la segunda o tercera generación. La sangre de Cristo nos quita maldiciones, herencias ancestrales negativas. La sangre de Cristo nos quita herencias ancestrales negativas. La vana manera de vivir, la vieja vida pasada, ¿de quién le heredó? De su mamá. Su mamá le gustaba ponerse una minifalda y irse a la discoteca. A la muchacha también le gusta. La muchacha es pretenciosa y también le gusta esa vieja manera y esa vida vana y forma de vivir. Este pasaje indica que fuimos redimidos de la vana manera de vivir heredada de los padres por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos ha redimido, nos ha lavado esa vieja forma, esa vieja manera de haber vivido nuestra vida a través de nuestros antepasados. Es decir, el sacrificio de nuestro Señor Jesús hace libre al creyente de herencias ancestrales. La sangre de Cristo hace libre al creyente y a sus generaciones de esa herencia ancestral, de esas maldiciones familiares, puesto que la genética de maldición en el creyente es cambiada a la genética bendita del Hijo de Dios. Repito, Jesús hace libre al creyente de herencias de maldición familiar, puesto que la genética de maldición en el creyente es cambiada a la genética bendita del Hijo de Dios, a través de su sangre. La palabra dice que cuando el Señor viene a usted, cuando Cristo viene a morar en usted, ¿qué dice? Seremos libres, seremos bendecidos, nosotros y nuestra casa. Amén. Entonces, la sangre de Cristo cambia esa genética de maldición ancestral en su vida pasada, de nuestros padres. Por eso es que no más corderos, no más machos cabríos. Toda esa maldición en los padres de nuestros antepasados, los israelitas. Porque usted va a decir, pero es que tú no eres israelita. Sí, yo no soy israelita. Pero las bendiciones que le llegan al pueblo de Israel, a mí y a usted, nos llegan a través de la sangre de Cristo. Porque ahí se rompe esa pared que existía, esa división que existía. Entonces, somos injertos nosotros en esa bendición ancestral de parte de nuestro Dios. Y nos limpiamos a través de la sangre de Cristo, ya no a través de la sangre de corderos y machos cabríos, porque si no, nosotros no hubiésemos tenido esta oportunidad de vivir una vida eterna con nuestro Padre Celestial. Pero en la sangre de Cristo, nosotros rompemos esa maldición ancestral. Amén. Conclusión. Con estos beneficios se entiende el gran amor de Dios para nosotros, sus hijos. Dice que tanto amó Dios al mundo, que ¿qué? Que nos dio a su propio Hijo, unigénito, para que todo el que en Él cree, que sea salvo y tenga ¿qué? Vida eterna. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor.